De hoy, César Chávez, que es nuestro súper Bueno, mega, ya lo conocen, es muy conocido, nuestro experto en temas ambientales. Cuando tenemos una duda sobre temas de agua, cambios de uso del suelo, áreas naturales protegidas, luego César es nuestro coach. Así es que confiamos muchísimo en todo lo que nos aporta y hoy nos va a explicar sobre cambios de uso de suelo y la duda esa existencial que todo el mundo tiene de qué tanto es necesario, ¿no? Bueno, la pregunta estuvo muy bien puesta en la pregunta, ¿no? Pero al final de cuentas es sobre esta fascinación que tiene la gente de decir, oye, si le cambio el área de suelo a una zona natural, ¿qué pasa? Y ¿no? Y también ese equilibrio, ¿no? Sí. Entonces vamos a dar la vuelta un poco a ese tema que a César le apasiona y a nosotros también. Entonces, bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues gracias, Pati, y buenos a todos. Voy a permitirme compartir algunas ideas y también un poco de mi experiencia. Tengo ya 33 años ejerciendo en los 3 niveles de gobierno y como privado. Eso me ha permitido, creo que, ver las cosas de una manera distinta, ¿sí? No solamente desde la administración. Y creo que es un tema, como bien dice Pati, que levanta mucha polémica. Todo el mundo, cuando, debo reconocerlo antes, me da risa cuando veo así críticas. Es que ya están haciendo un cambio de uso de suelo forestal. Cuando veo en algún medio que ya tiraron un árbol aquí en Guerrero y la denuncia va a la Profepa. O sea, nada que ver. ¿Sí? Por eso siempre digo, si no se conoce el marco normativo, no puedes exigir tus derechos. ¿Sí? Y si los exiges con la instancia equivocada, no te van a hacer caso, como ya ha sucedido. Es que no me hace caso el municipio. Me han preguntado, ni te van a hacer. ¿Por qué? Porque no es su competencia. Simplemente por eso. Entonces, de ahí surgió precisamente la propuesta con la invitación de aclarar un poco, ¿no? No voy a entrar en tecnicismo ni nada de eso, ¿sí? Simplemente de una manera común, ¿sí? Que cualquier ciudadano lo entienda. ¿Por qué el tema de cambio de uso de suelo? A mí, en lo particular, sí, tiene razón, me apasiona este tema. Y yo estoy a favor del desarrollo. Siempre públicamente lo he manifestado. Algunos me critican, otros no. Pero siempre he dicho, yo no estoy en contra del desarrollo. Qué bien que haya desarrollo. Solamente que sea ordenado. Eso es nada más. ¿Sí? Ordenado y que se compense. Sí. Es lo básico. La ley. ¿Por qué el tema forestal? Bueno, según cifras oficiales, en México se deforestan cerca de 200,000 hectáreas por año, sí, de terrenos forestales. El primer problema es que es un terreno forestal. Eso es, creo que, la principal duda, y de ahí se derivan todo. ¿Qué es un terreno forestal? De acuerdo con la ley, es un terreno que soporta vegetación natural, así de simple. ¿Sí? Vegetación que crece y se desarrolla en forma natural. Punto. Eso es vegetación forestal, de un terreno forestal. El problema es que vegetación natural en todas las áreas crece. Y también la ley contempla un término que es vegetación secundaria, la que se deriva cuando un terreno forestal sufre un desmonte o un disturbio. Esos huizaches que para mucha gente, el granjeno, la tullidora, que son especies que para muchos son huizachal y plagas, no. Esa vegetación, de acuerdo con la ley, también es un terreno forestal, ¿no? Sí, claro, con esos requisitos, pero aquí mucha gente, a mí me lo ha dicho, ese terreno con huizaches es un lagartijero.
Los biólogos dicen que es un ecotono, es un área muy importante. El forestal dice que es una vegetación perturbada secundaria. El arquitecto dice que es un buen terreno para urbanizar. Entonces, son diferentes criterios, ¿sí? Pero nadie habla con el argumento de la ley. Ese es el principal problema. Y yo me pregunto en esto, si el inventario forestal, que es un instrumento de política que contempla la ley forestal, señala textualmente, el inventario y la zonificación forestal contendrán la ubicación y los tipos de vegetación forestal con que cuenta el país. Para mí y para muchos jueces y magistrados, ya no tengo yo que andar viendo dónde hay. Ya están caracterizados. Hay un inventario nacional que los ubica, ¿sí? Aquí es matorral, aquí es selva baja, aquí es bosque de coníferas, aquí es selva alta. Ya no tengo yo que andar inventando. Pero esa falta de conocimiento de algunas personas, ¿qué provoca? Que quede a la discreción de la persona, del servidor público o inclusive, por qué no decirlo, del técnico. Eso, al final de cuentas, no puede ser un criterio de acuerdo a la formación profesional o al trabajo que se desempeña. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna ley es así. ¿Por qué si el reglamento, por ejemplo, de construcción ya está muy claro? Puedes construir 15 metros de altura, por decir. ¿Por qué la ley forestal no se aplica? ¿Por qué se tiene que andar preguntando primero si es forestal? Si es forestal se va a la Profepa, si no es forestal se va al municipio y al estado. Entonces, ¿quién define eso? Ese es un vacío que hasta el día de hoy sigue existiendo, y ese vacío precisamente está provocando que cada día haya más juicios en el Poder Judicial de la Federación por violación a los derechos humanos, o si me niegan a mí un permiso de cambio de uso de suelo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me ha tocado atender en los dos casos y los dos comparten esa misma problemática. Va el técnico de la Profepa, no, pues aquí no es forestal. ¿Por qué? Porque no tiene vegetación. Pero, por ejemplo, ahí también hay un artículo en la ley que dice que los terrenos forestales seguirán considerándose como tales, aunque su cubierta forestal desaparezca, sea por la acción del hombre o de la naturaleza. ¿Qué persigue este artículo? Pues muy simple, que yo vaya, desmonte, nadie me vio, ya no tiene vegetación, ya no es forestal. ¿Qué es lo que hacen los desarrolladores? Bueno, no quiero entrar en ese tema. Hay un mito urbano que dice que los desarrolladores, dice la leyenda, Que queman, que, ¿no? que- Y es, ya que- como ya no queman, existe, es muy no normal se quemar. convierte, pero de acuerdo a la ley no. pero, No, bueno, es que tienes que demostrarlo, o sea, digamos, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, deja así, o sea, fue accidental o fue natural el incendio, ¿sí? ¿Por qué no se sigue considerando? De acuerdo a la ley sigue siendo forestal. Sí. ¿no? Pero hay también un criterio hay, que dice que no. hay un artículo que te señala los terrenos forestales que sean desmontados o incendiados no pueden ser aprovechados durante un periodo de 20 años. ¿Ese en dónde está? ¿La Porque ley ese forestal? es la ley forestal. Sí. Híjole, pues eso ¿Y ese es una federal, superdefensa, ¿no? o es estatal? Para que no hagan Es barbaridades. federal. Ya 20 años ya no les salió. Sí, bien. se habla de sepa todo el mundo para que no de les forestal. dé No por les quemar. hagan. Ley General de Y Desarrollo Forestal defenderlo como Sustentable. ciudadano. Sí, Por claro. 20 años. Ahorita lo ándale, soy tu secretaria, ¿verdad? Fíjate, No, güey, ¿con qué y en qué? Se me olvidó la libertad. No, alcánzame mi mochila. Por eso, Pati. cuando se ve así un incendio, pues mucho que se ha presentado aquí en la zona conurbada y en todo el país, por cierto, se espera temporada vigente, los incendios van a comenzar. Van a venir los incendios. Todo mundo es lo primero que dice.
es que quemaron para desarrollar, para justificar el cambio de uso de suelo, cosa que no es cierto. Yo como desarrollador, si ya tengo un predio donde ya tengo el uso de suelo urbano, pues al que menos le conviene que lo hagas a mí. ¿Por qué lo haría? pasa, por Sí, ejemplo, si no con lo esas tienes. áreas que están todavía en proceso, ¿no? El Zapote, ¿no? Que está en litigio ahorita, que ahorita es un área, era una área natural protegida, ahorita por lo que quieras le quitan su calidad de área natural, ahorita hay un desarrollador ahí que quiere meterse, llevan, o sea, ahorita calculando, de que nosotros nos enteramos del caso llevan 5 años. Y ellos ya llevan otros 5 años vendiendo, o sea, 20 Bien, años. bien. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy pensando 20 años para un desarrollador de largo plazo, realmente no es nada. ¿Qué pasa? Yo quemo ahorita y 20 años, o sea, voy a poner supuesto. Yo quemo hoy, ¿no? Y pasan 20 años. ¿Yo puedo ya empezar o hay alguna medida de, como de prever que en 20 años el desarrollador venga a... Si tu terreno fue incendiado, Ujú. aunque no sea por ti, Por ejemplo, ajá. ¿sí? Debes presentar un estudio donde tú le demuestres a la Secretaría Ujú. que tu terreno se regeneró, Ok. en el caso de incendios. Y en el caso de los desmontes sin permiso, es un procedimiento muy parecido, solamente con la diferencia que ahí te piden, además de que demuestres que ya se regeneró, que demuestres que los servicios ambientales que prestaba este terreno ya se recuperaron. Ok. ¿Cuánto puede costar un estudio así? Yo sé que Pero varía, espérate, pero... te paso la Depende- ahorita te paso la Pero- organización. Es que a lo que voy es que estamos hablando de campesinos, ¿sí? Que casi van al día, ¿no? Claro. ¿De dónde van a sacar dinero para hacer el estudio para defender su tierra? ¿Sí me explico? Ahí la ley no contempla porque los está poniendo en situación de vulnerabilidad. No se lo contempla. De hecho, ¿Eh? cuando ya se autoriza un cambio de uso de suelo, ya que pasó todos los filtros, opinión del municipio, Estado, ambientalista, academia, el Consejo Forestal del Estado, el mundo de gente, la Secretaría te va a decir, está bien, ya tienes tu perdón, tienes la opinión favorable, que también por ley te la piden. Está bien, ¿no? Tu proyecto son alrededor de 10 criterios. Con base en esos criterios, te va a decir, por cada hectárea que yo te autorice, debes aportar recursos económicos al Fondo Forestal Mexicano, para que a través de ese fondo se hagan medidas de restauración o de fomento forestal. ¿Qué es lo que sucede? Que nadie las conoce. Ese fondo ya existe, tiene años, pero nadie lo utiliza. Esos criterios que les digo, también así cuando escucho, es que no se debe autorizar porque hay una especie protegida. O que sí se autorice porque es una obra de beneficio social. Pues lamento decirles que la ley no dice que si el beneficio es social, todo se autorice. Y los privados no. Si tiene una especie protegida o 5, tampoco la ley dice que no se autorice. ¿Por qué se pregunta eso en los estudios? Porque dentro del contenido de los estudios justificativos de cambio de uso de suelo forestal, se deben cumplir 4 criterios, que son los básicos, 4. Olvídense de quién promueve, si una coordenada no me checa, y que yo te pedí para 10,000 y tu plano me dice 10,100. No, eso es pejata minuta. Son importantes, pero no determinantes. Son 4 factores los que la Semarnat analiza los estudios justificativos. Y aquí es donde entra otro vacío. Primero, que tú demuestres que la biodiversidad presente en el terreno en el que vas a desmontar esté presente en toda la cuenca. ¿Qué es una cuenca? Un lugar en común donde escurre el agua. Punto. ¿Sí? Todos los terrenos están en cuencas. Entonces, primer criterio es ese. Si yo le digo a Semarnat
encontré 20 especies y en la cuenca 10, ¿qué creen que me digan? Pues que voy a afectar la biodiversidad. Pues claro, ¿eh? Ese es el primer criterio y a mí para el más simple de cubrirse. Segundo, tú debes demostrar en tu estudio, en la justificación con datos de investigación de campo numéricos, uno, que la captura de carbono que hace esa vegetación en tu terreno se va a mantener o la vas a mitigar por lo menos. La captura de agua y el equilibrio del agua, que no vas a causar inundaciones de aguas abajo con ustedes. Y el tercero, Perdón, eso sí se puede hacer el estudio y demostrar sí, al 100% de que si se cubre aquí, se puede inundar allá. sí, sí, con el estudio hidrológico tú eso lo determinas. Tú dices, en este predio, si yo desmonto, ahorita tengo un escurrimiento de 1 metro, pero ya desmontando, se me va a ir a 4 metros. ¿Qué voy a hacer para mitigar esos 4 metros? Pues lo voy a canalizar a este arroyo que sí tiene la capacidad, este arroyo va a llegar a un bordo, a una presa, tú vas jugando ahí. ¿Sí? Claro, esté jugando en términos de demostrarlo, ¿sí? Y en ese criterio que la erosión de suelos se va a mitigar. Obvio, ¿no? Cuando desmontas, el primer efecto es la erosión de suelos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que veo yo aquí? Que si bien es cierto la ley te dice los criterios, no te dice cómo ni cuánto. Estarán de acuerdo que no es lo mismo el que desmonta, por ejemplo, en Pinal de Amoles, un bosque de pino. Pues ahí también va a causar los mismos efectos, ¿no? ¿Qué tiene más valor? ¿El bosque de pino o un matorral aquí en la zona urbana de Querétaro? Pues los dos en su clase, ¿no? Sí. Entre los dos. Los dos en su clase, Porque cada quien aporta algo. Sí. Claro. Eso no lo dice la ley. ¿Sí? No dice si, por ejemplo, esto de los criterios, por ejemplo, de las especies protegidas, tampoco lo especifica. Para lo único que sirve conocer desde mi experiencia, saber si hay especies protegidas, es para una cosa, para cobrarte más de compensación. Porque esos criterios que yo te digo, son a los 10, 11, no sé, van desde tu obra es de beneficio público o privado. Pues es privado, 3 puntos. Si es público, 1. Tú vas haciendo una sumatoria. Al final te dice 3 rangos. Termina concluyendo. Tu compensación que debes hacer va desde 1 punto a 1. Quiere decir que si te autorizan 1, tú vas a compensar para 1.10 hectáreas. Hasta 13, si mal no recuerdo, que son los manglares de los humedales, son los más caros. Cerca de 90,000, 100,000 pesos por hectárea. Ahí te va diciendo una relación. Aquí para esta zona de matorrales y selvas bajas, en promedio anda en 1 a 3. Quiere decir que por cada hectárea que te autoricen, debes aportar 100,000 pesos al Fondo Forestal Mexicano. Pero al fondo. Nadie lo hace, nadie lo pide. No, sí. ¿Sí? Ese se hace cuando ya la Secretaría les dice, Tienes adelante, permiso. todo mundo opinó favorable, ahora sí te pido tu aportación. Entrégame tu aportación y yo en 10 días hábiles estoy obligado a darte tu permiso. Si no te lo doy, inclusive, aplica la positiva ficta. Simple. Pero si andan alrededor de 100,000 pesos por cada hectárea. Zona de Ese matorral. fondo forestal, ¿cuál es su objetivo, su misión? Precisamente canalizar esos recursos para compensar el desmonte en otro lugar. Reforestar, combatir incendios, apoyo a proyectos En otra parte del productivos. país. En cualquier parte del país. Ese es otro problema. La ley únicamente indica
preferentemente se invertirá en el sitio impactado. Preferentemente. No obliga. ¿Qué es lo que está provocando esto? Aquí en Querétaro, por lo menos en todo el país, que se autoriza en Querétaro, se aportan recursos y se reforesta el Pinal de Mora. ¿Eso qué está causando? Un desequilibrio. Entonces, la ley debería ser, se aplica el recurso, porque ese es su fin, compensar, pero en el, no sé, en el orden siguiente, misma cuenca, municipio, Claro. estado, pero que se quede aquí para guardar precisamente ese equilibrio. No se le puede solicitar a la autoridad, ¿no? Eso Sí, tengo ya que que formar esté una el- ley, ¿no? Entonces, ¿en qué ley será la que se habría que reformar? O es La ley forestal. La ley forestal está igual que la federal. Sí, la federal. Ok. Pero cuando se hace, cuando se dicta la sentencia del tribunal, Ujú. es un tribunal el que hace el... El que hace la ¿El aprobación y dice, o es oye, la tienes que autoridad? pagar los 100,000. Es la autoridad, ¿Quién se lo llama, elige? No, no sé. Es la secretaría. Ok, ejecutivo, ok. Sí, se llama. Entonces, ¿y quién maneja el fondo? ¿También el ejecutivo? No, el fondo es de la Comisión Nacional Forestal, de la CONAFOR. Ok. Entonces se le puede solicitar que esto se, cuando se emita la sentencia, que lo que vaya al fondo se destine aquí mismo en la entidad, en la ciudad, Tiene que hacerse una reforma, o una iniciativa de ley, para que el reglamento sea modificado y que le quiten esa palabra de preferentemente y en su lugar pongan, se aplicarán en este orden. ahora, ¿quién solicitan los recursos al fondo? Cualquier comunidad agraria, ejidos, inclusive tú. Por eso Un desde el proyecto en inicio que particular. esa discreción, ¿no? O sea, el técnico que hace puede poner que, ay, que se reforeste aquí o puede no ponerlo. O sea, es como que lo que la persona que hizo la sentencia diga, ¿no? Es decir, le doy el permiso y los recursos se tienen que, o sea, lo que decías al inicio, ¿no? De que realmente esta laguna de ley deja en manos de cualquiera que pasa Sí. al final con los terrenos forestales en capital. Pero más que el municipio debería ser la misma región de diversidad, ¿no? Porque, digo, si lo quieres invertir en Querétaro, pues estaba difícil porque está todo urbanizado en el municipio de Querétaro, ¿no? Pero No, por hay ejemplo, muchísimo que no, pero las igual áreas Querétaro, hay protegidas. muchas, el área norte de la Zapote, ciudad no es lo mismo que la del sur. Parque Jorica, Sí. Entonces yo sí siento que debería ser por regiones más que por municipios. hay zonas, Claro. sí. O por tipo de suelo, tal vez. ¿Qué sería más, un criterio más democrático? Homogéneo. El mismo, O sea, si este tipo de suelo forestal, de preferencia, el mismo ecosistema. El mismo ecosistema, eso es lo que yo creo, porque pues, el chiste es preservar también las especies. es que sabe ¿Cuándo? que el área rural de la ciudad de Querétaro es muchísimo más amplia que lo que está urbanizado. A mí me han dicho que está todo urbanizado. Pues no, la zona para allá, para el Zapote, es tierra virgen, ¿eh? Está, por eso es O sea, que sí no- está la Yo no ciudad. soy de aquí ni vivo aquí, ¿eh? Ah, El Zapote, ¿dónde bueno, es? cuando vamos vamos a hacer un festival, les invitamos. Les avisamos a cerca cuando hagamos el festival para que nadie lo conozca, porque está bien bonito. Y es así, puro campo, es mucho campo, de hecho es una rural, la gente allá en el Zapote todavía vive de sembrar, tiene sus vaquitas, tiene sus cabras. Querétaro rural Es es muy suave. grande. Hacia arriba de Compañía, Ah, Es San bueno. Isidro, Patorzo, ¿verdad? Si alguien quiere por donde está el día y eso. Exacto. Si alguien Sí. quiere, vente todavía. Ay, gracias. Yo estoy bien ahorita. Yo también estoy bien, gracias. A ver, esto del fondo, ¿aquí no se solicita para proyectos en específico? Cada año la CONAFOR saca su convocatoria por componentes. Tiene desde incendios, Gracias. plantaciones forestales comerciales, combate de plagas y enfermedades, vigilancia comunitaria. Gracias. Pero aquí el problema es que no se difunde, creo yo, y no se aprovecha de esos recursos. Se puede invertir en la educación. Educación ambiental también. Sí. Les voy a dar un solo ejemplo. El municipio de Querétaro, hace años,
autorizó en ese tiempo cerca de 1.100 hectáreas y todos los beneficiarios aportaron cerca de 120 millones al Fondo Forestal Mexicano. La obligación era reforestar 3.500 hectáreas, más o menos. ¿Saben cuánto se ejerció en el municipio de Querétaro y cuánto se reforestó? Se ejercieron 50,000 pesos. De 120 millones. Y se reforestaron únicamente, creo que media hectárea. Wow. Y eso porque no hubo la suficiente difusión, la gente no conoce sus apoyos y la consecuencia fue que se los llevaron a Chihuahua, creo. Ah, qué bueno. Ah, mira, Ah, tenés qué razón, bueno. Chihuahua. Pues muy de Por eso acuerdo. vinieron a Qué bueno que Sí, sucedió. esto podría ser a través de la educación ambiental para la, digamos, que Querétaro rural. ¿Dónde Lo damos aprovechen para seguimiento a proyectos los productivos recursos? a través de este fondo, ¿no? ¿Dónde Para eso damos el uno voto. los recursos? ¿Dónde puede checar uno cuánto fue y es público? Sí, métete a la página de la Comisión Nacional Forestal. Allí están todos los datos por componentes. Comisiones. La Comisión Nacional Con Forestal. Con AFOR. Con Afor. Sí, con AFOR. Y Vamos. ahí están las convocatorias que Ahí su están. experiencia más o menos a qué altura del año va. Ahorita, hace 15 días me llegó una convocatoria para plantaciones forestales comerciales. O sea, te apoyan, tú tienes un terreno que es apto para producir plantas, te dan un apoyo. Hasta 5 años, que es cuando se supone que ya tú puedes comenzar a aprovechar. En este caso, para árboles de Navidad o inclusive orégano, para las zonas áridas, piñón, poleo. O sea, para todos hay para no forestales. O sea, puede ser particular. Sí, puede ser particular, sí. Que lo que te piden, nada más que tengas un técnico que te asesore. nada más. Bueno, ya tenemos uno aquí. Eso ya está Eso ya está para Esto ya lo tenemos para nosotros. Solamente ¿Cuántos? que 50 millones? Ahí en realidad te pagan todo, ¿eh? Te apoyan con las Te pagan la asistencia y te pagan tu proyecto. Para las asistencias. Sí. El malo que no te Bueno, apoyan nos es faltó por- meter terreno. Para Nos rescatar el falta. zapote. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que el zapote ahorita está virgen, o sea, está en buen estado. El peligro es que Que se quieren organice. meterle mano. O sea, los giratarios también, de hecho, están muy pendientes de esto del desmonte. Ven que alguien llega, de hecho, a la experiencia de un grupo ciclista, es que ellos ya pasan por ahí y se les ocurrió pues llegar con una como que palear para abrirlas y los ejidatarios pues se lanzaron. Cuando los vieron llegar no los dejaron pasar y sí, con toda la razón, precisamente por eso tenían el miedo de lo del desmonte. Dicen, ahorita vienen, nos desmontan y en 20 años vienen y nos dicen que ya no es. Claro, que voy es que Pero te digo, es los como, ejidatarios podían acceder a este fondo para proyectos productivos. Sí. bueno, sí, para sus Y los tierras 50% que está a favor de vender para desarrolladores, al ver, Sí, vamos a ver que los demás les va a puede ir bien, el para problema que es vendan. que los que quieren vender ya no tienen tierras en el Zapote. O sea, ellos ya vendieron, la mayoría de los ejidatarios del Zapote también eran ejidatarios. Bueno, en pero ya Venado, nosotros ya en teniendo eso. recursos ya va a ser más Pero fácil ¿dónde vas a resistir sembrar la si ya presión no de las tienes desarrolladoras, Por ¿no? eso quieren ese pedazo, porque ya no tienen tierra. Pero bueno, ese es otro tema. Les voy a compartir, sí es cierto, mucha gente me ha dicho que esto está muy burocrático, muy complicado, que ya todos los terrenos son forestales, te ven desmontando, aunque sea un metro, te denuncian, y es cierto, sí, sobre todo que la ley forestal no considera el daño de acuerdo a superficie. O sea, el desmonte, sea un metro cuadrado, es lo mismo. En términos de ley, es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí, y un procedimiento con Profepa, por lo menos te lleva 2 años. ¿Sí? Si no es que te canaliza la Fiscalía General de la República, que también tiene una unidad de delitos ambientales. Entonces ellos van y te canalizan y van y te clausuran, te llevan. ¿Sí? Por eso últimamente sí ya se le ha puesto, creo yo, más atención. Eso me da gusto porque yo cuando me invitaron aquí al estado de Querétaro, me dieron presente
cambio de uso de suelo. ¿Sí? No están ustedes para saberlo, pero a mí sí me demandaron 3 ocasiones estando en la Secretaría. Primera, porque se negó. Y el promovente me demandó a mí, pues yo era responsable. ¿Sí? La segunda, porque unos ambientalistas, allí conocí a varios, porque se dio este permiso. Y la tercera sí fue con el afán de molestar. ¿Sí? Allí sí yo comencé a preguntarme. Dije, bueno, a ver qué estoy haciendo mal, ¿no? Y ya me asesoré, me acerqué mucho a abogados, les pregunté. Y de allí me di cuenta de que en lo personal, y muchos funcionarios al día de hoy, hacen las cosas con el corazón. Yo era uno de ellos. ¿Sí? Y les voy a dar este ejemplo que viene precisamente con lo que se dice de cuándo es forestal y cuándo no. El juez, hubo una denuncia, fue la PROEPA, se amparó, y el juez me pregunta a mí, el juez judicial, el del distrito, dice, dime si este terreno es forestal o no. Voy al terreno y veo que tenía mezquites, garambullos, y no eran plantaciones, era natural. Le digo, sí, es forestal. Me pregunta, ¿con base en qué? No, porque tiene vegetación, y la ley dice que es vegetación natural, esa nadie la plantó, esa creció sola, por lo tanto es forestal. Me va la pregunta, ¿cuál es tu fundamento y tu motivación? Dile si tienes un inventario forestal. Pues sí, ¿y qué dice el inventario? Pues que ella es agrícola. Se fue y yo todavía insistiendo. Sí dice el inventario que es agrícola, pero es un terreno forestal porque tiene vegetación. Yo insistía, y se vuelve ahí y me regresa ya de manera muy diplomática, me dice, no me interesa tu opinión técnica. Y te recuerdo que será ante una autoridad judicial, no me mientas. ¿Tienes el inventario? Sí, dame una copia. ¿Qué dice el inventario? Que es agrícola. Punto. Estamos terminando. Esto porque los comento precisamente para que vean lo complejo que es determinar si un terreno es o no forestal. ¿Pero quién determinó que era agrícola? El inventario. Lo que decía al inicio, que es como un mapa, no entiendo que el inventario. El inventario es un mapa. ¿Quién lo diseñó? ¿Con qué criterios? La Comisión Nacional Forestal, que se supone que lo diseña con muestreos. Ellos mapean todo el país y de acuerdo con la cobertura te van diciendo, aquí en este muestreo es un bosque de pino secundario, aquí es una selva baja, aquí es una selva Pero alta. en este caso determinó que era agrícola, pero es forestal. Es que aquí está, el tema es, aquí Entonces, el criterio es esa. Sí, o sea, sí. ¿no? Pero a lo que voy es que lo que dijo el inventario, o las personas que se llaman de inventario, ¿fue Dios o quién fue? No son técnicos. En el Edén No. No, se técnicos. estableció. Son técnicos de la Comisión Nacional Forestal junto con los del O sea, por INEC. eso, a lo que voy es ineludible su opinión. Sí. O sea, no O se sea, debe equivocar. ¿qué se tendría que hacer No. para O sea, determinar? Dios creó ahí. No. Mira, yo te lo digo. O sea, lo que voy es que no se les puede rebatir. En términos legales, si la ley te dice de manera textual, el inventario forestal contendrá la ubicación y los tipos de vegetación forestal con que cuenta el país, te está diciendo, ya no inventes. ¿Ese inventario cada cuándo lo actualizan? Cada 4 años. Ok. Nadie lo conoce, ese es otro problema. Ok. Pero también Sí, lo debería o sea, conocer. podríamos ir a checarlo, podríamos ir a revisarlo. ¿También está en la CONAFOR o está? Sí, en la CONAFOR, de hecho CONAFOR es quien lo coordina. Tan es así que Con ello se puede corregir entonces. se dice que es un instrumento de política.
Y entonces ese predio que está como agrícola, pero en realidad es forestal, en los siguientes 4 años se va a cambiar, ¿o no crees tú? ¿Qué sucede? ¿Podría ser? Puede ser, yo lo veo ya muy complicado. ¿Sí? Porque si está ya en una zona urbana, ya urbanizada, pues ya no es un ecosistema natural. ¿Sí? Ya es algo que va a cambiar. Otro problema es que dice la ley forestal, los terrenos forestales son de competencia federal y el Estado, sus áreas forestales es atribución del municipio y de los estados. Y al día de hoy, nadie me ha podido decir cuál es una área forestal competencia del Estado. Yo no lo sé, sigo sin entender. O sea, según la ley. Y hay una ley forestal del Estado. Hay una ley forestal estatal, pero yo siempre pregunto, Faltó definir ¿y cuál es tu cuáles son las competencia? competencias estatal. ¿Para qué una ley forestal si no tienes nada que Pero hacer no son ahí, terrenos federales. ¿Vale? Son terrenos No, federales. son particulares, ¿no? No. O sea, ¿son propiedad de la federación o no? No. Lo único que son propiedad de la nación son los parques nacionales. Sí. Eso es lo único. Y el subsuelo. Y las zonas federales de arroyos y cauces. Y el junto al mar, ¿no? También. Sí, la zona federal marítimo terrestre Sí. que le llaman. Por ejemplo, un asunto como, oye, es un área natural, ¿no? Tendría que cambiarse, por ejemplo, área forestal. Por ejemplo, yo sí, como ahorita estamos con el zapote, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención, obviamente, el zapote es una zona, pues, agrícola, ¿no? De hecho, como que, pues, es de los ejidatarios. La zona que está ahorita en litigio es la zona comunal, no está parcelada, ¿no? Y esta zona, generalmente para lo que se usa, para la que la mayoría de los ejidatarios, es para pastoreo, para las vacas y todo, ¿no? De hecho, el otro día cuando fuimos, llegamos al mismo tiempo que 3 cabritas que se perdieron, ¿no? Y llegamos a la persona que nos iba a llevar al paseo, bueno, a la caminata. Llegamos junto con 3 cabritas que se perdieron y llegaron solitas ahí a la casa, ¿no? Entonces, ahorita, en lo del área natural fue declaratoria en el 2006, me parece. Y justamente es lo que ahorita les quitaron. O sea, esta zona comunal, las 600 y cacho hectáreas, eran parte del área natural de las microcuencas, que es un chingo, que son como 12,000 hectáreas en total. Y justamente, ahorita yo me encontré un documento del 2021 en el que estaban haciendo la de manejo municipal y decían, no, pues precisamente el zapote no lo vamos a integrar porque ahorita está en proceso de litigio, ¿no? Y ahorita pues les quitaron la literatura de la natural, ¿no? Te voy a comentar. Aquí el tema, por ejemplo, si sigue como agrícola, porque obviamente lo usan para el pastoreo, y ahí es donde viene, yo creo que lo que a mí lo que siempre te estoy chingando con el tema del cambio de uso de suelo, ¿no? ¿Dónde viene esta parte de el ser agrícola no significa que que es lo que muchos ecologistas tienen en la mente, ¿no? Como que piensan que, ay, no, es que siempre, o sea, lo van a deforestar, lo van a acabar la estación ecológica porque no saben usarla y la van a manejar mal y los dietarios no saben qué hacer, ¿no? Hasta ahorita la han conservado y no tienen intención de impactarla, ¿no? Por eso no les importa si sea natural o no, porque realmente ellos la usan para pastoreo, ¿no? Pero que esta parte de usar, o sea, no, porque el área forestal también tiene otro uso, ¿no? Ahí es donde viene qué puedes hacer en una zona forestal y qué puedes hacer en una zona agrícola, ¿no? Y yo creo que ahí este encuentro de las dos cosas, de que puedes preservar sin tener que destruir, ¿no? Y puedes aprovecharla de alguna manera sostenible, ¿cómo se dan este punto de los cambios de suelo, ¿no? Te voy a comentar así muy breve. También he leído mucho de ese caso del zapote. Me han tenido invitaciones, obviamente no he podido ir. Pero qué bueno que mencionas eso de las tierras de uso común. Las tierras de uso común, según la ley agraria, el artículo 74, 73, no recuerdo bien cuál, soy bueno para la memoria, los números. Este artículo dice
que bosques y selvas no podrán ser objeto de parcelamiento, ejidos y comunidades. Y este artículo está referido a las tierras de uso común. ¿Cuáles son las tierras de uso común? ¿Las tierras agrícolas? No. Las tierras de uso común siempre van a ser las que nadie quiere, las que están llenas de matorral o de bosques. Estas son las tierras de uso común. Y la misma ley te establece que para tú parcelar tierras de uso común, segregues bosques y selvas. Aquí es otro problema. Así textual dice la ley, bosques y selvas. Cuando uno piensa en bosque, se imagina de inmediato, si no tiene pinos, no es bosque. Si no tiene pino, oyamel, cedro blanco, encinos, no es bosque. De acuerdo con la ley de estadística del INEGI, sí sabe que hay una ley, ¿no? Esa es la oficial. No hay otra, esa es la oficial y esa es la que se debe seguir. Y el INEGI junto con CONAFOR hace los inventarios. ¿Ves cómo se va ligando? Entonces no es lo que yo diga, no es lo que tú quieras decirme como servidor público, es ajustate a lo que dice la ley. Estas tierras de uso común, ese vacío que tiene en este momento la ley agraria de que no se puede infraccionar tierras de uso común de bosques y selvas, dice bosques. ¿Qué tipo de bosque? Bosque frío, como es el de Pinar de Juárez. Bosque seco, como los que hay aquí en Querétaro. Selvas, selvas altas como las que hay en la costa. Selvas bajas como las que hay aquí en Querétaro. ¿Cuáles? ¿Y cuál es el resultado? Que lo interpreta, quiero decir, como ellos lo entienden, ¿no? Pero de acuerdo con la ley, toda vegetación forestal te incluye desde el INEGI, desde manglar, matorral xerófilo, matorral crassicáule, selva baja, bosque seco, bosque de pino encino, bosque de oyamel, todos los que se van a ver. No es solamente el bosque de pino. Es para que haya una clasificación del tipo de suelo forestal. ¿Qué tipo de suelo forestal es? Faltaría esa clasificación en la También ley. está en el inventario. Por eso, pero no en la ley. O la ley te manda el inventario. La ley forestal te manda el inventario, Okay. pero la ley agraria no. Por eso están repartiendo allá en toda la costa en Yucatán. Entonces ahí hay una Las selvas. contradicción. Sí, es la otra cosa. Esa es una causa. Sí. Las selvas O bajas. sea, esta ley no me lo permite, pero esta sí, pues eso es. Entonces también habría que hacer una reforma de la ley agraria Exacto. para que llevar... Hay muchos amparos ahorita en este momento presente por la situación. Están depredando todo. Son los vacíos Los intereses son legales, ¿sí? fuertes. Pero volviendo, sí es cierto que hay Y no solo nacionales. muchos problemas, ¿sí? Pero, como les decía yo cuando me invitaron aquí, meter un cambio de uso de suelo. Yo venía de Michoacán, de Pascua, o sea que también está el problema muy fuerte, pero ya no es tan problemático para distinguir, ¿no? Donde es un bosque, pues aquí está, mira, está pinos de 30 metros. Llegué a Querétaro y sí fue un problema, ¿sí? Nadie lo atendía. Yo me incorporé a la Semarnat en el 94, 95. ¿Y saben cuántos cambios de uso de suelo había? ¿Tienen una idea? Es una ley que ya viene desde el 82, ¿eh? Ya desde esa ley ya regulaba los cambios de uso de suelo. No había ninguna. Nadie pedía permiso. Yo no me encontré. Hacen lo que se les Yo no encontré un solo permiso. Qué barbaridad. Ok. Hablé con el delegado, No había nada. hablé con Miguel el delegado y encontré buena respuesta. Le dije, este tema yo creo que hay que tomarlo, ¿no? Encontré buena respuesta, sí, adelante, haz lo que tengas que hacer. La ley te dice que cuando tú sometes una opinión de cambio de uso de suelo,
cita este consejo, al Consejo Forestal del Estado, que preside el gobernador. Y en su ausencia va el secretario técnico, que es el de CEDEA. Sin esa opinión, nadie te puede dar una resolución. Entonces, no había consejo tampoco. Entonces, yo cité al consejo. Que era mi obligación, y las juntas ahí donde sometemos su opinión, las solicitudes, se hacían en la secretaría, no en CEDEA, porque no había. Pero se fue metiendo el tema, hasta que dijeron, no sabes que esto me toca a mí. ¿Sí? Está bien, se tiene que hacer. Y al día de hoy es como se sigue haciendo. Cuando tú tienes una solicitud, no es que ya el servidor público te va a decir, sí, yo lo que quiero, sí, ya o no. Cumplís con las formalidades, sí, no. Le pide opinión al consejo que integra con agua, SEA, Semarnat, CONAFOR, SEA, con agua, desarrollo urbano, o sea, un mundo, ¿sí? Y en ese consejo va el técnico junto con, bueno, yo en lo particular siempre les digo, sí, que me acompañe alguien de la empresa, porque si me preguntan cosas de desarrollo urbano, pues, oye, ¿y cómo ves la casa? Pues está bonita, ¿no? Sí, pues, no lo sé, ¿sí? Entonces siempre para esas cuestiones yo les pido que me acompañen. Y yo presento un resumen del proyecto. ¿Cuánta superficie es? ¿Para qué es? Y esos 4 criterios, que son los básicos. ¿Sí? Esos 4 que les mencioné. Olvídense del rollo, porque el rollo no cambia. Si yo les digo, pues aquí en la zona llueve 500 milímetros al año, y les digo, sí, pero yo puse 520. ¿En qué cambia? No es determinante para que me nieguen un permiso. Si me equivoqué, ¿cuál es tu fuente? La SEA, y la tuya la CONAGUA, punto. No, esos 4 puntos son los básicos, más el capítulo de medidas de prevención y mitigación. A ver, vas a desmontar, sí, de acuerdo. ¿Cómo vas a mitigar? ¿Qué es lo que me dice la ley? Es que voy a cortar 5, pero voy a dejar la zona del arroyo, la zona federal, esa no lo voy a intervenir, y además ahí voy a reforestar. Caray, la cosa cambia, ¿verdad? Pero si yo le digo, por ejemplo, es que voy a dejar las áreas verdes, pues eso no es motivo. Eso, quiera o no, el municipio me lo pide, voy a tener que hacerlo. Entonces, ahí es la importancia de la justificación, de demostrar, sin olvidar que todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Es que tú me dices aquí que no procede porque hay mezquites de 50 años. Es que no lo dije yo, tú lo dijiste en tu estudio. ¿Y a qué voy con esto? Los cambios de uso del suelo forestal son por excepción. ¿Qué significa ese término? Por excepción significa, en palabras simples, toda persona, sea moral o física, tiene derecho a pedir un permiso. Todos. Pero la Secretaría no está obligada a autorizarte, a menos que le demuestres esos 2 capítulos. Para mí son los básicos, y los demás para mí el rollo. Esos 2. ¿Sí? Si no me demuestras que vas a mitigar, yo te lo autorizo por excepción. Pero aquí siempre también digo yo, ¿y cuándo aplica la excepción? Si yo te digo, tengo un terreno donde tengo 10 especies y Gerardo tiene otro donde tiene 5, ¿aplica la excepción a él porque tiene menos? Eso tampoco está en la ley. Esos criterios son para decirte si es viable.
pero la excepción está a discreción. ¿A discreción de quién? ¿Del juez? Del evaluador y de todo el consejo, de todo el mundo que, en mi opinión, hace falta una norma oficial mexicana que te diga, así de claro, cuando tengas en tu terreno, un ejemplo, ¿sí? 5 especies protegidas, no se autoriza, punto. Tú ya sabes que si hay 5 especies protegidas, no se te autoriza, ya lo sabes. Ahorita en este momento yo le puedo decir, encontré 10, pero ¿sabes qué? Esas 10, para no afectar la biodiversidad, no las voy a quitar, allí las voy a dejar. Demuéstrame tú como autoridad a mí que yo dejando esas plantas comprometo la biodiversidad. No se puede. ¿Sí? Entonces son los criterios con los que se debe tener mucho cuidado y no aplicarlos de manera unilateral o de acuerdo, yo siempre también, a mi formación personal. Un forestal no es la misma opinión de un biólogo, de un ecólogo, jamás va a coincidir. Ni somos expertos en todo. Quien diga eso que sabe de todo, miente, miente. Nadie sabe de todo. Entonces, esa falta de uniformidad que también además debe responder, ¿cuándo aplica la excepción? Si yo te digo, tengo un terreno forestal muy erosionado y él no lo tiene, o él tiene, no sé, una tasa de erosión moderada y yo tengo una baja, a los dos les aplica. O con base en qué me dices tú sí y yo no. Si yo te estoy demostrando con mi estudio que voy a mantener los riesgos ambientales. Con la norma oficial, ¿Qué está proponiendo aquí César? y la norma oficial sobre qué. El contenido específico para demostrar los criterios de excepción. Yo tengo una duda, la traigo arrastrando, ¿no? Está la ley forestal, está la ley la federal y la estatal, ¿no? Ahorita tú comentaste eso, que realmente el Estado no tiene ninguna facultad real. ¿Existe en la ley federal como algo que ya diga que los estados tienen algo que hacer y Querétaro no lo ha especificado? ¿O desde la ley federal está el huequito de la... En la ley federal viene la distribución de competencias, es decir, que deben hacer los estados y los municipios. Ya está establecido. Más bien la pregunta debería ser, como digo, ¿cuáles son las áreas forestales competencia del Estado? O eso es lo que falta, ¿no? De definir Sí, de cuáles son. Sí. Y eso es a nivel federal. Federal. O sea, en todo el país están sin saber cuál es tuya y cuál es mía. Pero no entiendo muy bien para qué es necesario que haya municipal, estatal, si ya hay federal. A mí, en lo personal, comparto su opinión. Para mí, estas reformas se hicieron con el fin de que cada nivel de gobierno atendiera sus competencias. La ley anterior del 92, la federación regulaba todo. Inclusive, si querían cortar un árbol en la calle, tenían que ir a la antigua SACH a pedir permiso. Se reformó la ley con la intención de que pues, cada nivel asumiera su responsabilidad. Y en mi opinión, eso no ha resultado. No ha resultado, y en lugar de beneficios, ha traído muchas confusiones, le quiero llamar. Entonces, Pero ¿por qué no se define la competencia? Pero de por sí no trabajan en ningún... les voy a poner un ejemplo. Nos echan la pelotita que nos vive. Esto de las competencias. Cuando hace años, cuando tú querías saber si tu terreno era forestal, te ibas a la Semarnat, para entonces Semarnat, cuando incluía lo de pesca, y le preguntabas, le dabas tu plan, dime si mi terreno es forestal. Entonces la secretaría te respondía por escrito si eso no es. Se hacía la visita, pero
a raíz de tanto trabajo y conflictos judiciales que hubo, también se lo propuse al delegado, le ¿sabe qué? No alcanzamos. Entonces, y con eso del juicio y de las demandas, donde el juez en resumen me dijo, tu opinión no cuenta, cuenta el inventario. Le dije, ¿sabe qué? Pues mejor vamos a decirles que ellos hagan un análisis de su predio y que nos digan cómo se caracteriza para ellos. Y así lo hicimos. Y si me preguntaban a mí, yo lo que hacía nada más era decirle, ¿tu predio, el inventario forestal dice que es forestal o dice que no? Simple. De aquí se fue a todo el país, porque era un problema general. Eso fue en el 2005, 2006. ¿Cuál fue la cuestión? Que mucha gente, muchos servidores públicos, lo tomaron con ventaja. ¿Sí? Y ese fin de agilizar y de regularizar terminó prostituyéndose. Hubo inclusive personas, funcionarios presos, sobre todo en la costa, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, donde pues con ese simple escrito mentían y decían que no era forestal porque el inventario decía que no era forestal, siendo que sí era cierto. Fue un problema nacional y a raíz de eso, en el 2012-2013, llegó una circular de la Dirección General Forestal de Semarnat, donde decía a todas las delegaciones, ustedes ya no hagan esto, porque ha tenido muchos conflictos. Y ahora, ¿cómo determinamos entonces? No, ahora tú, junto con un técnico, se van a autoevaluar. Autoevaluar. ¿Sí? Si mienten, ya es sobre su responsabilidad. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el problema ahí? Que revisando, y así se hace hasta el momento en todo el país, que revisando en la ley forestal y en su reglamento, viene un capítulo también de los servidores técnicos, de los prestadores de servicios técnicos forestales. Y ninguno dice que una de sus funciones es caracterizar el uso de suelo. Y para mí es muy lógico. ¿Por qué? Porque es un acto de autoridad. Y yo no soy una autoridad. Pero sí se viene manejando. Y lo peor todavía es que si tú, como persona física, le dices a Semarnat, dime si mi terreno es forestal, te va a responder. ¿Eres de gobierno? ¿Eres una institución pública? No. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Hay una circular que dice eso textualmente. Entonces, esto digo, bueno, y los particulares, entonces, ¿dónde quedan? ¿Quién los asesora? Se supone que estaban obligados por el INAI a la desinformación. Recordarán el asunto aquí que hubo atrás de la central de autobuses que se hizo ahí. El Tanga, ¿no? Sí. La respuesta fue, ¿quieres tú saber si es un terreno forestal? Que me lo pida una institución pública. No a mí, a una persona. Pero eso dije, bueno, y entonces los usuarios, ¿dónde quedan? Las personas físicas, ¿dónde quedan? ¿Quién los asesora? La verdad sí, hay muchos vacíos, sí ha mejorado, es cierto, mucho. Llegas a la autoridad de que trabajes. Pero ¿cómo hace falta especificar, cubrir sus vacíos? Porque en mi experiencia lo que provoca esto es que le demos la vuelta. Y como dice mucha gente, mejor pedir perdón que permiso. Pues para eso estamos donde estamos. Sí. ¿No? Además, sí, como Aparte, comentas, había es revuelto. como cuestión de, si mientes, pues ahí tú ves. Si nadie te revisa, si no hay una auditoría, si no hay una autoridad que tenga la obligación de revisar, pues no, nunca te van a cachar, ¿no?
Y si te cachan lo que pasó Pues ya en te el enriqueciste. bosque de Chapultepec, que empezaron a robar los terrenos, a construir. Las casas. Ajá, ya que, pues sí, yo lo que hubiera hecho, ¿sabe qué? Lo tira, paga la multa, más cárcel o yo no sé, pero algo fuerte. Claro. No, una multa. Pero sí, Y la casa sigue ahí, No. entonces, a lo que voy es que vale más pedir perdón que pedir permiso. Claro. En Jurica pasa lo mismo, que yo me haya enterado. Si piensas que Debe por una saberlo. hectárea tienes que pagar 100,000 pesos y vendiste cada departamento en 5, pues con permiso que tienes tus 100,000. Ahí está el negocio, Pues, claro. ya, ¿no? Y si me van a multar porque tantas áreas las quemé, pues sí, pero todo eso me va a reportar un negociazo. Exacto, en cada hectárea construí una torre. Oye, César, ¿existe algún, perdón, pasa la toma contra? No, adelante. ¿Se puede catalogar por grado de importancia los servicios ambientales? Este es imprescindible, este más o menos, de este podemos prescindir, para que, y están catalogados por la ley. Tú puedes hacer los estudios a profundidad como lo requieres, ¿sí? Es cierto. Todos los terrenos se infiltran, que es una queja común. Es que van a quitar la infiltración. Pues todos los suelos se infiltran. Todos. Unos más, eso es. Unos más, unos menos, pero todos se infiltran. Entonces, qué distinto es que le diga yo, hice este estudio y se infiltran 15 milímetros por segundo. O es O parte de la cuenca. Dos. Sí. Dos, dices, bueno, pues dos. Eso no llega al acuífero, ahí se va a quedar en el suelo. Pero de 15 sí. Eso es lo que hace falta también, precisamente los estudios, ¿sí? Modelar. Porque Por ejemplo, eso no hay como tipo inventario, no existe algo así. Tú hiciste algo con las jacarandas, ¿no? Sí. Tú hiciste algo con las jacarandas, ¿no? Él, por ejemplo, se hizo de cuánta agua, cuando estaban con lo de las jacarandas las querían quitar, ¿no? Que de hecho se quitaron varias. Y obviamente el recurso que mucha gente, que es lo que hablamos con el chico de los árboles, pero bueno, el tema de que si no es endémico, sí es endémico, ¿no? Pero él hizo su estudio de que las jacarandas realmente también tienen un valor, un valor ambiental, aunque no son de aquí, ¿no? Entonces, esos datos también son importantes. Esto me está dando la razón de lo que te dije. Lo importante en un estudio es precisamente demostrar esos dos puntos, esos dos capítulos son los básicos en un estudio. ¿Sí? ¿Cumple los criterios? Sí, demuéstrate. No como tú, no lo que tú crees. ¿Sí? Demuéstrame con una modelación. Investigaste, mediste, tomaste un infiltrómetro y te fuiste al terreno, hiciste una prueba. Eso es. O sea, los criterios respaldar. sí están en contenidos en la ley, Sí. donde digan, No, están contemplados de manera general en la ley. en la ley. Y ya depende de ti como promovente, Claro. junto con tu técnico, cómo lo quieres hacer. ¿Lo quieres bien respaldado? Haz un trabajo de campo. Sí, haz un trabajo de campo. Porque yo... Pero es que volvemos a lo mismo, No. solamente los desarrolladores tienen la capacidad para hacer eso. bueno, pero es precisamente por el fin. Yo estoy hablando de cambios de uso de suelo, ¿sí? Ya si quieres tú valorar los servicios ambientales, puedes meter una solicitud a CONAFOR, voy a evaluar los servicios ecosistémicos, ahora le dicen, de la cuenca Zapote. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto carbono captura? ¿Cuánta agua se infiltra? ¿Cuánto escurre? ¿Cuál es el escurrimiento medio? Estoy pensando en el código urbano, que es una serie de contradicciones y aparte nadie lo respeta. El punto es que gracias a eso la ciudad de Querétaro se está construyendo según el criterio de cada desarrollador, porque no hay un plan de desarrollo.
Por tanto, hay algunos sitios donde tienen un servicio ambiental que es imprescindible para la ciudad Pero y ¿quién ya lo dice? pavimentado. ¿Me explico? Pero ¿quién no dice Entonces, eso? Las inundaciones que tenemos cada año. Las inundaciones pueden ocurrir por muchos factores. Sí, pero muchos tienen que ver de que se está pavimentando mucho y ya no hay esa absorción del agua, y eso está a ojo visto. No me pongas Y abogado del diablo. no, abogado del diablo sí, pero no en no te metas la autoridad. No. Mira, para Entonces, mí, perdón. ese es uno de los problemas, ¿sí? Que se habla mucho de medio ambiente, pero se generaliza, ¿sí? Qué distinto es que yo haga un estudio en X terreno, ¿sí? Y tu primera crítica, si me ves desmontando, va a ser un ecocidio, que por cierto, esa palabra no existe en la ley, no sé quién la inventó, ¿sí? Ecocidio no existe, no sé quién lo inventó. ¿Sí? Pues suena bien. Y es así, tu hashtag poderoso. Yo siempre digo, si no le das a la autoridad el respaldo, si no lo ayuda, si no lo apoya, pero un respaldo técnico, ya no digo científico, técnico, pues puede quedar en buenas intenciones, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo con un caso que me pidió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como perito tercero, había un conflicto entre la Secretaría y un prestador de servicios. Y su pregunta era que por qué a uno que tenía una reforestación de 2,000 plantas de medio metro, ¿por qué le habían dado preferencia a él y no a uno que tenía 1 hectárea, pero de árboles adultos? ¿Cuál valía más? Dije, ¿en términos de qué? ¿De madera? Pues ese bosque adulto tiene más. Esto es una regeneración. No, dice, y de ahí se puso a reflexionar el magistrado. Dice, oye, a ver, explícame esto. Pues sí, si usted me dice, en términos de captura de carbono, ya lo que capturó el árbol, ese bosque, claro, ese tiene toneladas. Si lo ve a futuro por la captura de carbono, esta plantación vale más. ¿Por qué vale más? Porque todos los árboles cuando crecen, toda esa madera que tú ves, la mitad del volumen en metros cúbicos es carbono. Entonces, a futuro, viéndolo bien, Es un chorro. pues es un chorro, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan esas diferencias, y por eso la mayoría de los jueces del Poder Judicial y la mayoría de los magistrados les dan para atrás. Si yo, en términos de ley, yo no puedo decirle, es que yo creo. Yo sí le digo a un juez o a un magistrado, ¿es negro? Debo tener la prueba de que es negro. Yo no puedo decirle, pues, como que se ve medio negro, ¿no? O medio oscuro. Me finca mi responsabilidad. Ese es el otro problema, ¿sí? Que los temas ambientales, a mi parecer, perdón si se ofenden algunos, se hacen con el corazón, ¿sí? Lo que yo quiero que se haga. Y no doy el respaldo a la autoridad, sea judicial o administrativa, para que tome esa decisión. Entonces, si yo no lo hago, pues más queda al criterio del evaluador. O sea, Con a lo mejor apoyo y debería sin de- eso, el Estado, ahí con marco del prete, tiene el fondo ambiental, el municipio tiene también su fondo ambiental. O sea, eso podría auspiciar mi Sí. estudio técnico Sí. para defender esta área natural. Ok. ¿Por qué? Los años de trámite. Primero, debes demostrar el valor ambiental de esa área. ¿Sí? Porque la ley también es muy clara y el código ambiental del Estado. No es de que a mí se me ocurra
esa zona pues me gusta. No, acredítalo. ¿Cómo? Con estudios. ¿Cuál es su valor ambiental? Ah, es que contiene escurrimientos. Es que tiene una tasa de infiltración muy alta. Es que tiene este carbono. Es que alberga especies protegidas. Eso debe demostrarse para dejar atrás las intenciones y así cualquier autoridad te va a respaldar, claro. Si no va a provocarse que suene más como un interés o un deseo personal. Ese es el problema precisamente, Oye, que no se acredita. Pero para poder acreditar, para evitar proceso, la pregunta anterior iba encaminada para poder reformar el código urbano para que realmente sirva. ¿Sí? Si vemos la ciudad como un solo ente, un sistema, ¿sí? Lo que ocurre acá va a afectar allí tarde o temprano. Yo vivo aquí, ¿sí? Es más, en mi casa es una isla, porque en época de lluvia quedamos aislados, pero no se mete el agua en mi casa. Así que no me importan los vecinos, ¿sí? Pero sí me importa porque es mi ciudad. ¿Me explico? Porque lo voy a quedar ahí aislado. No me gusta estar aislado. ¿Ok? Entonces, este aislamiento lo ocasionó que no hubo un estudio donde se protegiera esta zona, porque da el servicio ambiental que permite que no se inunde acá Pino Suárez, toda esta área de aquí del centro. ¿No te dedicas a tu casa? Mira. ¿Te dedicas a tu...? O sea, esa cuadrita, Pati, o sea, bueno, no esa cuadrita, ese tramo de calle nada más, no la cuadra, nada más esa calle, es aislado, Madero inundado, 57 inundado, Pino Suárez inundado, solamente esa parte de Ignacio Pérez seca, bueno, seca de que tiene un charquito así, no pasa nada, pero nunca se nos ha metido el agua. A los otros lados tienen unos declives de este vuelo para que no se les meta el agua. El punto es, el Estado creo yo que debería tener, aparte de que tiene los recursos, para hacer el estudio, para poder mapear los lugares que dan un servicio ambiental indispensable a la ciudad en su conjunto, para que no se afecte a la ciudad en algún momento. ¿Sí? O sea, lo que tú me estás diciendo es que yo, como particular, lo defienda, pero es para toda la ciudad. Por eso yo estoy dando... No, sí, están diciendo que yo tengo que decir y pagar y demás. ¿No? Espera. Entonces, por eso yo estoy votando por la autoridad para que resuelva esos problemas. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué tan complicado es? Bueno, para empezar, la ley tiene catalogados por importancia los servicios ambientales, qué requisitos debe reunir el terreno y qué requisitos servicios ambientales dar, imprescindibles, porque de esa manera, en cuanto están catalogados, en automático esa zona jamás se le va a dar un uso de suelo habitacional, por decirte. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor puede ser ¿cómo se llama? De forestal que pase a... Urbano. No, que dijiste hace rato, que dijiste hace rato que se siembra, que dijo el agrícola. Porque pues el servicio ambiental es indistinto si el uso es uno u otro, ¿no? Pero urbano jamás, a eso va encaminado, para que lo debería, creo yo, contener el código urbano, para que yo, ciudadano, sin estar gastando mucho dinero que tengo, ¿sí?, le diga a la autoridad, oye, de acuerdo al código urbano, este desarrollo que el municipio ya autorizó, no debe ser, y por favor quítenlo, y múltenlo, yo no sé qué vayan a hacer, ¿me explico? Derrúmbenlo. No sé, ¿sí me explico? Sí. A mí que me interesa, a lo mejor a mis otros vecinos no les interesa, pero a mí sí me interesa. Mira, ¿Sí me explico? sí. Te voy a comentar esto, te voy a responder con esta. La ley forestal también te establece la obligación de los municipios de elaborar su inventario forestal. Es una obligación que tienen los municipios. ¿Sabes cuánto lo tienen?
Ninguno. Querétaro manda. Mira, ya viste, ahorita se hicieron. O sea, en el estado, o en el país. En todo el país nada más, es el único municipio. Municipio. El municipio de Querétaro sí lo tiene. Pues eso Y es ese una- Y aún así, ¿no? ¿Cómo estamos Por en eso- la monarquía? A ver, pero entonces la ley forestal obliga al municipio a hacer inventarios, ¿qué? forestal municipal y de suelos. En ese tiempo yo lo coordiné y le metimos precisamente ese capítulo que tú mencionas. A ver, no solamente me digas cuáles terrenos son forestales, dime también cuáles áreas aportan servicios ambientales. Y así lo hicieron, se caracterizó todo. Se ¿Y supone eso que dónde se puede ¿Dónde ver? podemos ver ese? en el municipio, Pero ¿cómo se llama el documento? inventario forestal municipal. Inventario forestal. Está interesante. ¿Qué dice la ley? Que ese es el instrumento de política en materia forestal. Reforestaciones, restauración de suelos, combate de incendios, servicios ambientales. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, Nadie les hace caso. no, deja eso. No sé si me platicaste, Una cómo vez nos enteramos me por dijiste otro lado que no se utilizan. que había unos terrenos de litigio donde le dijeron, que el municipio dijo, sí, ahorita te investigo, se hicieron los locos y, no, esto no me corresponde a mí, o lo cambiaron en alguna sesión de cabildo No, es un- y se tuvieron que ir a nivel estatal o federal, no me acuerdo. Ahí la O sea, cuestión con es este que inventario ese ya aplican inventario, las dos leyes que habíamos, que mencionaste hace rato que estaban en conflicto. Lo van a respetar. esa fue la respetar. intención de esto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que no se considera como un instrumento de política. O sea, ¿Por qué no? esa es la pregunta. A ver, aquí yo tengo una pregunta. ¿Política toma decisiones? La política pública. Aquí yo tengo una pregunta. Mencionas mucho el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? El judicial, en el caso del litigio, me queda claro. El ejecutivo, porque es el que debería de estar, pues, ejecutando, ¿no? Pero también mencionas que hay varios huecos en la ley, por lo visto en los reglamentos y en los códigos también. Entonces, ahí se debería ser el legislativo. Entonces, ahí mi pregunta es, eso, ¿no? Si no sería primeramente funcionar con el legislativo, eso es una. Y la otra es, ¿quién obliga al ejecutivo a ejecutar lo que no está ejecutando? Esa es mi gran pregunta. O sea, ¿qué poder es el que sería legislativo también, no? Inclusive una ley, debería cumplir una ley. El ejecutivo Sí, pero si no la cumple, el legislativo es el que debe de forzar, ¿no? debe. Yo creo que debería haber una ley, que es lo que estamos discutiendo desde hace mucho, que nos empodera a los ciudadanos para obligar al Ejecutivo, no solo al Ejecutivo, a cualquier autoridad, a que trabaje. Cuando hacen el juramento de toma de posesión, ¿sí? Que el Ejecutivo dice, y si no lo hiciere, que la nación me lo demande, dime en qué código, qué ley, qué reglamento tengo yo que utilizar para hacértelo cumplir. Bueno, pero es que el legislativo es el representante de los Sí, ciudadanos. a lo O que sea, voy es que- a lo que voy es tú ley? necesitas como ciudadano Claro. ir con el Ejecutivo y decirle, a ver, el Ejecutivo no está haciendo esto, y lo tiene que hacer. Y tú lo debes obligar. No, Sí. no, eso lo hace la Suprema Corte. Bueno, eso El ya eso legislativo- es en el caso del juicio. No, el legislativo lo que hace, además de diseñar las leyes, es llamarle a los impuestos. A ver, ¿qué es lo que hacían cada que hacían el informe, cada año del día del informe? Que iba una comisión del Congreso a interpelar al presidente de la República o al gobernador, etcétera, ¿no? Que aquí nunca se ha hecho. Necesitamos activar la Y ahora ya el política informe, ya como parlamentaria. es por escrito, y aparte nunca trascendía, ¿no? Porque no tiene el poder el legislativo de obligar al ejecutivo. La Suprema Corte sí. Lo que es el judicial, sí. Los dos. Porque acuérdate que el que maneja el presupuesto del Ejecutivo es el legislativo. Sí, pero es otra cosa. Una cosa es el presupuesto y otra Es cosa la es herramienta. rendición de cuentas. No, lo entiendo, pero esa es la herramienta que tiene el Sí, Ejecutivo. pero tienes que esperarte un año. No, pero- Mientras, por acá el Ejecutivo te Bueno, aprieta las o tuercas, sea, como ya te aseguro que pasó, tenemos que esperar más hechos. como ya le pasó con el judicial.
Ya lo destruyeron. No, es lo que hace rato que decía aquí César, Entonces, de los jueces, yo me pregunto, como dice nuestro abogado, a ver cómo nos va con los jueces del bienestar. del bienestar o de quien sea. Bueno, no, pero es que ahora van a venir jueces con otro sentido, o sea, la elección esta supuesta que viene, que es una faramaya, es una faramaya, van a poner gente afín para que saque cosas a favor de los gobiernos. Si el legislativo, Pero eso el es ejecutivo, muy los que importante, elegimos, la definición medio de sabemos su lo que trayectoria. Medio, ahora los otros. Y aún así no hay rendición de cuentas. Ahora O sea, los los ciudadanos no bienestar. tenemos rendición de cuentas. No tenemos ese poder. A estos desconocidos, ¿y con qué criterio voy a elegir yo a aquel juez? Fíjate que va a estar interesante. Yo no estoy obviamente de nada de acuerdo en lo que está pasando, pero sí creo que lo que puede suceder es que vas a tener un montón de gente ignorante, Sí, sí. pero que se puede ir por lo emocional. Entonces, estratégicamente puede funcionar. Por el corazón, como decía acá. Sí, porque Va a probablemente, conectar con lo que tú dices. probablemente si no va contra, si no hay corrupción, si no va contra los intereses particulares de estas personas, etc. Pero probablemente el ciudadano pueda acercarse más y de una manera más emocional porque son populistas. Lo veo. Son populistas y se va a repetir mucho lo de la dictadura del gobierno, en donde el que tenía el poder del picaporte era el amigo, ¿no? Y era el compadre. Ahora es el del gobierno. Y entonces, estratégicamente, a lo mejor va a estar interesante en el tema ecológico. Porque Ecológico, sí. sí, el tema ecológico sí, porque entonces ahora sí vas a poder llegar con argumentos de pues, inunda todo Querétaro, ¿no? En lugar ¿no? Porque estas personas no son técnicas para nada. Entonces, creo que estratégicamente para los ecologistas va a estar interesante. ¿Podría funcionar? Podría funcionar, porque por ejemplo los ejidatarios probablemente en un gobierno como este que se nos presenta pudieran tener una mayor, por lo menos audiencia dentro de todo. Pues que ustedes han dado la mala, ¿no? En uno de sus No es como en otras leyes que tiene que intervenir la fiscalía se le para compara representar. con la lona. O sea, tú vas como Cuando particular o entre particulares. Sí, le llamó la atención, directamente. sí, le hicieron seguimiento. No es como Es Es un partido Mover muy corrupto y muy emocional. Es con lo que tú dices, ¿no? Probablemente no con todo el contexto, pero me llama la Realmente atención los y ciudadanos me ya no siento tenemos contenta. defensa ante los Pero por eso también es tan importante Fíjate lo que me ha tocado. lo que dice César, ¿no? Que en lo que arreglamos las emociones Sí. y esto de No se acabó el amparo, pero lo que pasa es que se acabó para propósitos generales. para que pues, No, eso por sí, ahí- Cada quien tiene que hacer Pero su pleito, si no todo el tú mundo tiene analizas como en Moreno, los recursos para hacer es su pleito. totalmente nacional. Lo vemos cuando vienes En todo lo ambiental, en todo lo ambiental, Así es, en todo lo ambiental. Igual compartir la experiencia de lo que he visto de los magistrados en el Tribunal Federal, en los estados donde me han pedido que haga algunos peritajes, aquí mismo en Querétaro, en el Poder Judicial. Como les dije, para mí en el Poder Judicial, ya federal, es cuando consideras que violaron un derecho humano. Un derecho, por ejemplo, al medio ambiente, que dicen ustedes, aquí promueves el amparo directamente, un amparo indirecto. Y en el Tribunal Federal es cuando sientes violados tus derechos de igualdad, sobre todo, que tú pediste un permiso a sembrar y no te lo dieron. Entonces ahí puedes tú promover un juicio contencioso administrativo. Pero desaparecieron los amparos, ¿no? No, Juicio. desaparecen los para propósitos generales. Sí. O sea, si ganas uno, antes uno, por ejemplo, ambiental, se podía hacer genérico para todos los ambientales similares. Ahora cada quien tiene que hacer su Aquí lo amparo. promueve, Y claro. promueve. Entonces prácticamente desaparecieron, porque bueno, para ciertas cosas funciona. Sí, pues Desde mi experiencia, lo que me ha tocado ver aquí con los jueces en los juzgados, no quiero decir los números, pero en todos los federales ya casi he participado con todos en los 7. En mi opinión, han tomado decisiones no con el corazón, no emocionales. Yo se lo reconozco, sí. o sea, A realmente. ver, ¿qué dice la ley? Esto. ¿Lo acredita? No. Lo siento. Y varias autoridades han dicho, por ejemplo, hubo acá uno en Michoacán,
que la autoridad decía, es que yo voy a meter una queja contra ti porque no seguiste el criterio pro natura. Primer criterio que según deben aplicar, protección de la naturaleza. Y le respondió el juez, sí, pero tiene razón en esto, pero tu derecho no está sobre el de los particulares. Claro, son iguales. Entonces, eso me ha gustado ahí en los magistrados, en las resoluciones, lo que he visto también es que se guían ellos se guían, a diferencia de un juez judicial que no se mete mucho a la parte técnica, ahí es donde pide la opinión, el magistrado sí se mete más. Y ahí regularmente es por la falta debida de la motivación. ¿Qué es la fundamentación y la motivación? Un ejemplo muy sencillo. La ley de aguas nacionales dice que zona federal de un cauce es menor de 5 metros. Y el artículo 123, no sé cuál, es donde dice que el cauce debe tener menos de metro, 1.5, para ser considerado como cauce federal. Ahí tienes el fundamento. La motivación, ¿cuál es? Pues voy yo al terreno y verifico que el cauce efectivamente tiene 1.5 metros de amplitud y más. Esa es la motivación. Las pruebas. Eso, el Tribunal Federal, los magistrados, se meten más a esa parte. Pero bueno, ¿Lo piden o sí, no lo veo ahí yendo a medir? No. un perito tienes que hacer un Sí, peritaje. con pruebas, ¿no? Una prueba, un peritaje, pruebas. sí. Las partes le presentan un peritaje, y sea al juez federal, al judicial o al magistrado, de la parte actora y el quejoso. El quejoso, el demandado y el demandado. Los dos entregan su prueba y ahí es cuando el juez o el magistrado me dice a mí, a ver, tengo estas dos, y yo doy mi peritaje en base al cuestionario que presentan las pruebas. Y ahí, pues yo no puedo mentir. Yo puedo decirle, ¿es un bosque? Pues para mí sí. Mira qué bonitos están los árboles. Por eso es importante la debida motivación y fundamentación. Y esto viene a colación en los estudios. Para que los jueces se formen un criterio. Exacto. Para emitir el... Sí. La sentencia. Por eso es importante el respaldo técnico. Sí. Digo, pues si no lo respeto, voy a decir es que... No, me decías que te gustaba que ellos sí se involucran y que sí toman en cuenta los peritajes para formarse un criterio y no es bajo su criterio. Ellos ven el peritaje, se meten más a la parte técnica y analizan, tienen gente capacitada también ahí. De hecho, tienen una unidad especializada en materia ambiental, una sala. Qué bueno que lo hagan sustentado, ¿no? Sí. De acuerdo a la ley. Esa sala atiende puros temas ambientales y regularmente puras negativas de permiso. O sea, es más la gente a la que no le dieron permiso a la que van a presentar sus cosas. ¿Mande? Es más la gente a la que no le dieron permisos que van a quejarse o... Pues por lo menos los que yo he visto, sí. Sobre todo allá en Quintana Roo, Nuevo León, de los que he atendido allá en San Luis, aquí en Guanajuato, del magistrado sí, y del judicial, sobre todo de Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, y el último que me llegó para Nuevo León. Y tampoco algo le puedo decir es que no puede. Oye, César, para el cambio de uso de suelo, para efectos prácticos, es de forestal, Es nada y más agrícola a urbano. el uso que tú le quieres dar. Pues, para efectos prácticos, aquí en Querétaro, lo que No, más se utiliza. pero es que Yo sé que sí puede ser, hay todo, hay muchos, pero es que no es así de simple, Gerardo. la solicitud. Tú cuando haces el estudio para Semarnat, le vas a informar para qué quieres desmontar. Sí. Yo le puedo decir, toma mi estudio,
quiero desmontar porque voy a hacer una industria, una fábrica. Primer criterio que tiene Semarnat para evaluarte en cuanto lo recibes es, a ver, tú me dices que quieres un uso de suelo industrial. En tus anexos y en tu estudio me dices que el uso de suelo actual que tienes en tu plan de desarrollo, tu programa municipal de desarrollo, dice que no es industrial, es comercial. Para atrás. La siguiente te lo regreso. El uso de suelo que tú pides debe ser congruente con el que está autorizado por el municipio. Entonces, parte de toda esta problemática, ¿de dónde viene? Entonces, en este caso, el municipio es el que hace el cambio de uso o autoriza el cambio de uso de suelo. La única facultad, la única autoridad para cambio de uso de suelo es el municipio. No hay ni el Estado ni la Federación. Es una facultad enorme que tienen de mar. Ahí está donde los municipios entonces, sacan. El cabildo forestal lo puede cambiar el uso de suelo a... Él nada más te asigna el uso. Si es comercial, industrial, habitacional, salvaguarda, todos los usos. Semarnat únicamente te va a autorizar el desmonte. Siempre y cuando si el municipio ya lo autorizó, Ya pues ya tiene. el Semarnat es puro trámite. ya tiene el 50% de uso. Entonces el problema viene del cabildo. Sí, es donde hay que reforzar. Tienen el poder absoluto. ahí. Absoluto, son los únicos. Son los Porque la únicos. mayoría de los, ¿cómo se llaman los que están abandonados? Regidores. Cínicos y, perdón, No, y cínicos aparte, y regidores. ignorantes. Responden todo. Ignorantes, porque yo digo, yo escuché a un Tengan regidor de oposición polígonos, ¿no? en una Porque plática siempre de, cuando van a hacer los cambios si de hubiera suelo, sabido esto, la semana ubican el pasada tuvimos polígono, al y uso de una cambio de pista suelo y esto, para que tú si puedas hubiera sabido ubicar. esto, hubiera votado en contra. Ay, Pues sí, pero. Y dices, ¿y cómo te preparaste para regidor? Pues son levantadas, pero- Otro punto también allí, Entonces, no nada más. La importante, ignorancia luego es... además del municipio, es que tu solicitud, tu estudio debe contener los criterios y estrategias, toda la parte de los ordenamientos ecológicos. Pues sí. De las ugas, ¿no? Las famosas Las ugas. unidades de gestión ambiental. Entonces todos tus, o la mayoría de los peritajes que haces, o de estos para cambio de uso de suelo, es con el municipio. ¿No? En los forestales yo no veo al municipio. ¿Tú qué? Yo no veo al municipio. ¿Por qué? Porque el municipio ya le autorizó un uso de suelo. Ya está en su plan de desarrollo. Este predio Pero si tú, o es sea, habitacional. ellos dijeron que ese es el uso de suelo Sí. en su plan de desarrollo. Ujú. Aguanta. Si es forestal, Es anual. ahí entro yo. Ajá, exacto. Si quieren cambiar ese... No es anual, ¿eh? Es multianual, se hace cada X años. O sea, Cada- está totalmente cada dividido, 10 sí, cada 10, 15 está años. dividido el territorio tanto estatal como municipal, por lo menos de Querétaro, que es el que Sí, es sí, conocido, por unas ugas perfectamente bien definidas, ¿Qué son lugares? las unidades de gestión ambiental. Entonces, Es si donde se estás en aplican una las uga de protección, pues es muy difícil que tenga un cambio de uso de suelo. Tienes que hacer un chorro de cosas previas para demostrar que se cambie. O sea, la uga es la vocación que tiene cada metro de terreno del Estado. Y para cambiar eso, ahí es donde... Para conseguir permisos legales, o sea, que coincidan o que no coincidan, hay que ir al municipio. Ujú. Y ahí vienen los estudios. Lo que pasa es que los municipios deben hacer ellos los estudios de impacto ambiental y no los hacen. Los hacen los particulares y el municipio los acepta. Entonces, Pero es obligación del municipio. pues sí, pero dice, ¿verdad? no lo puedo hacer y me lo trajo el desarrollador y le di el visto bueno. Pues ya estuvo. Y la ley nos trae otra cosa. Pues ya está. Wow. O sea, O sea, es como el tío Lolo. Hay una pregunta. A ver, si 5 personas se amparan, llevan la misma información técnica, se puede lograr una jurisprudencia, ¿no? De hecho, hay varias, ¿eh? En materia forestal sobre cambio de uso de suelo y sobre caracterización de terrenos forestales, hay varias, ¿eh? Ya hay una que es ley. Ya va la cuarta. Con la quinta, ¿no? Con la quinta se hace 5 a favor y jurisprudencia. ninguno en contra. sí.
Sí, Ahí se hace final. hay varios. Sí, pero Ya se tiene que puede ser elevar a ley. sentencias O sea, federales. ahorita me vino a la cabeza Y luego viene el la plan homologación que estatal. presentaron al Entra final la del ley. gobierno de Pancho, sí, de que querían esto de ampliar la zona metropolitana de Querétaro. Sí, ¿lo viste? De que No. quieren que llegara hasta Colón. O sea, que iban a ampliar el sí, no sí, sé sí, cuál Lo documento del plan metropolitano que le llaman, ¿no? para que la zona metropolitana de Querétaro ya abarque hasta Colón, Sí, Pedro Huimilpan Escobedo. y Pedro Escobedo, ¿no? Y venía el plan, yo me acuerdo cuando yo dije, no mames, de que dijeron, es que vamos a tener el parque urbano más grande del mundo. Y yo, o sea, perdón, pero tienes, o sea, exactamente, no tienes terrenos forestales, tienes terrenos agrícolas, y ahorita me lo quieres cambiar por el parque más grande, el parque urbano más grande del mundo, ¿no? Esto, por ejemplo, para algo así, ¿qué implica? O sea, ¿qué autoridades tendrían que intervenir? ¿Quién puede, o sea, cómo pueden salir con algo así nada más porque se me antojó? La ley del equilibrio ecológico establece en su artículo 28, creo, que los planes y programas de desarrollo urbano deberán ser sometidos a evaluación de la Secretaría. ¿Qué sucede? Pues, Sí, no, Entonces, pueden la ser evaluación del Nadie los parque. mete. Pero ahí sí puedes buscar amparar, ¿no? Sí. Y eso Amparar hace y luego buscar una ¿Y por qué no se mete? Porque los planes de desarrollo urbano, allí juego yo, se desarrollan. Allí te vienen muchos intereses. Por eso yo siempre he dicho, en un cambio de uso de suelo, sea forestal o no el terreno, ¿cuáles son los primeros puntos que se evalúan? El aspecto político, después el aspecto económico, después el aspecto social y hasta el último el ambiental. Debería ser primero el ambiental, ¿no? Pues que Claro. no impacte. ¿Por qué? Porque el ambiental, pues con sus muy honrosas excepciones, es muy buena bandera para generar polémica. Muy bueno, pero muy malo para negociar. A pesar del plan que tiene Querétaro de economía circular, aún así no están considerando la ecología. Sí está considerada, Sí, está. y de hecho esta norma para mí básicamente se orienta a la reutilización, al reciclaje. ¿Sí? Pero hay más instrumentos. Claro. ¿Sí? El Código Ambiental es uno de ellos. El Fondo Ambiental, que nadie lo aprovecha, la verdad. Eso es importante lo que tú decías. ¿Cómo buscar el fondo ambiental? Por ejemplo, para reforestar Cúrica. Yo se lo he dicho a la nueva mesa directiva, a Jonathan. Acérquense O sea, ahí recursos. acérquense con el prete. Están los... Ah, con el prete. Sí. con del prete. Es que el Fondo Ambiental, el Estado tiene uno, que es del prete, pero el municipio tiene otro, que es el gobierno. Pues vamos a... Y está el Fondo Forestal Mexicano. O sea, Jonathan, Con hay Pues hay recursos. municipales, estatales, federales. Y están los invernaderos municipales buenos. Wow. O sea, Eso yo sí, creo que lo que pasa es que eso se como puede que en utilizar general tenemos para en compartir general todo. mucha desinformación Sí. y los que nos hemos metido en algo es porque estamos tratando de defender algo, pero como sociedad yo creo que sí faltaría un poquito como que la gente sí entiende que hay que mejorar el ambiente, cuidar el ambiente, pero no hay una manera fácil como que lleguemos todos a A eso me refería con que nos empoderáramos los ciudadanos, porque defendernos. desincentiva la denuncia y por parte del ciudadano contra la autoridad, porque es una tramitología brutal. Y por cansancio dice, sabes que ya, haz lo que quieres. Entonces, a eso le están apostando, por eso también yo creo que estas dos leyes que platicabas que se contradicen, ya te la complique más, ciudadano. Sigue. Sí, pero que no nos la compliquen a los ciudadanos, que se las compliquen a los que hacen los cambios de uso de suelo. No, sí, pero con todo otros está fines. diseñado para un Sí, está al revés. Sí, O sea, eso es lo que estábamos discutiendo, que Al nosotros revés. los ciudadanos necesitamos. Sí. Medios más fáciles. Simplemente, no es justo
que como ciudadano tenga que gastar mi dinero para hacer valer una ley que a tu autoridad te toca hacer valer, cumplir. Porque yo tengo que gastar y lo tengo que hacer. Pero Y luego fulanito, y no se crea una jurisprudencia y el legislativo lo jala para hacer la ley, porque no les conviene, o sea, es el sistema, ya está diseñado para... por eso el título de los complejos, por eso me gustó ese título, de que no es que no es tan simple, Y voy a cerrar con un punto. Pensamos y exigimos al dueño de los terrenos. Oye, cuida, mira, el servicio ambiental que nos da, toda la justificación, pero nunca nos ponemos a pensar en que esa persona es su forma de vida, es su forma de vida, y de este lado de nosotros, pues sí es muy fácil decir, oye, cuida, pero esa persona, ¿creen ustedes que se levanta un ejidatario del ejido Santágueda, allá en Pinal de Amores, que en su día a día se levanta pensando cuidar un pino? Está pensando en comer. Exacto, piensa, ¿qué voy a hacer para comer? Y ese problema se da mucho en la sierra y en toda la zona. Por eso yo en lo particular no estoy convencido, perdón, aquí Gerardo, con las áreas protegidas, con las áreas protegidas, así que se quede, no, espérate, si es un recurso, y es un recurso natural que requiere manejo. El ejemplo está en la Sierra Gorda. Esos bosques, desde los 70s, tienen problemas de plagas. Plaga, un insecto descortizador que está atacando el pino y sigue atacando el pino. Es tanta la restricción que lo que eran bosques de pino, y alguien el día que tenga oportunidad, vaya de Jalpan a Landa, Arroyo Seco, va a ver lo que eran antes pinos de bosque, de pino encino, ahora ya son bosques de encino. De encino. El pino está desapareciendo. ¿Por qué? Porque a la gente le es más sencillo. Veo un pino plagado, no, tengo que ir a Querétaro a sacar el permiso para que me dé saneamiento y sujetarme a esto, y no, mejor lo dejo. Y en todo caso, y ya cuando cuando un servicio ambiental, con que te cooperas con impuestos para darle y ya a pagarlo, cuando ¿no? veo yo que está muerto, con otros 5, ahora sí te aviso, a ti como autoridad. Y tú como autoridad estás obligado a darme un permiso para que yo los derribe y los sanee. Ese es el resultado. Bosques enfermos, bosques viejos, plagados. ¿Por qué? Porque no hay un manejo. Es un recurso natural. La única diferencia con el maíz es que el maíz tarda, creo que 5 o 6 meses en darte una cosecha. Una tarda 20, 30 años. Y si es una plantación, tarda 5, 4. Cada 6 años es el discurso de que la ecología en Querétaro la defendemos. Entonces, yo insisto, no es tan simple. Justamente es Esto. ahorita lo que, exacto, ¿no? A mí por eso a mí como que este discurso doble ecologista, de, hay que proteger y para eso hay que expropiar y establecer áreas naturales, ¿no? Asumiendo que el aprovechamiento tiene que ser negativo, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos casos en que llevas décadas la gente aprovechando estas áreas naturales, y no lo digo por la nomenclatura de que no, sino que son áreas pues que si están en ese estado ahorita y se las entregaron en los 20, es que en estos 80 años, 90, 100, las han cuidado, si no, no estarían ahorita en buen estado, ¿no? Entonces este discurso de tengo que quitárselos para que yo todavía creo que hay que trabajar más en eso, porque sí, efectivamente sí tienes a un sector que se ha dedicado a vender bienes raíces, ¿no? Y bueno, está mal y han hecho eso de la selva de toda la costa de Quintana Roo, pues ha derivado en eso, ¿no? No me dejan, no puedo producir nada aquí, pues lo vendo y construyo, por lo menos tengo mi $1,000,000 y ya con eso no sé qué hacen, ¿no? Pero yo creo que ahorita todavía tenemos muchos espacios
que siguen están en buen estado naturalmente, están bien cuidados, están siendo aprovechados y, y están abusando de si hay un sector que precisamente está como muy Con un metido discurso nada en un más. discurso de tengo que expropiar y tengo que Porque eso es lo declarar y mejor. tengo que ir porque Pero déjame decir, no lo van a hacer. Pero no han ido al lugar Y para entonces decirlo aquí es mejor. mi pregunta es, ¿qué tanto puede aprovechar uno? O sea, ¿hay algún artículo en la ley o no sé, en la que te establezcan que si es un terreno forestal, se puede hacer un tipo de aprovechamiento económico sin declararlo, para que efectivamente la sociedad esté convencida? Yo la verdad no sé qué tanto la sociedad tendríamos que ser convencidos de que los ejidatarios están cuidando su terreno, Sí. pero hay medidas que puedan como El lograr autoconsumo, sí lo establece, el autoconsumo, permisos de autoconsumo, pero también hay que pedir permiso. ¿Sí? Ese es uno de los motivos porque aquí en Querétaro, de las áreas naturales protegidas federales, el cimatario es el único parque que fue expropiado. Es la única figura que te permite expropiar el Parque Nacional. Le sucedió algo parecido a Nevado de Toluca, que también es un Parque Nacional. No sé si leyeron que también muchas quejas, porque la han quitado, sí. Pero allí fue porque, al igual que aquí, expropiaron, pero no se pagaron. Se ampararon y el cimatario perdió superficie y el Nevado de Toluca también perdió, pero por eso mismo, porque no hay recursos. No hubo recursos para pagar esa expropiación. Por ese motivo, ya a nivel nacional, ya están evitando decretar áreas protegidas con esa figura de parque nacional. Ahora se van reservas de la biosfera, protección de recursos naturales de flora y fauna, zonas de conservación forestal, protección forestal, que no implican expropiar. Pero Porque entonces si expropian, sigue habiendo dueños particulares. sí, sí. Y que son los que se defienden. Exacto. Lo único seguro para conservar, entre comillas, es expropiar. O asesorando o ayudando, apoyando a los dueños de los terrenos para que saquen un provecho y vivan de ellos dignamente. Se supone No que les da tenemos Cerezo una cantidad mensual por anual Por servicios ambientales. Por servicio ambiental. Conafor les da Sí. más o menos Pero es una cantidad. 3,000 pesos Al año. Por estar. por 5,000 hectárea. pesos al año por Al hectárea. año. Cinco. al mes. Sí. 5,000 pesos por hectárea. No, por eso dije digno. Entonces, Sí, no, sí, sí, ese es el nada. digno. eso es 5,000 pesos por O hectárea. sea, haces en un proyecto en la Hacienda con los bosques allá de Landa y de toda esa zona de maderero, pero que si sabes que aquí talas, luego siembras y sigues talando para que sea todo, sería mucho más provechoso para ellos, sería un servicio Como hacen en los ambiental países desarrollados. y claro, Así lo hacen en Estados Unidos, Canadá, Sí. Chile. aquí lo que hacen las tierras fértiles Sí. para construir y las que son pedruscos infértiles vamos a sembrar ahí. Es lo que está pasando aquí en Querétaro. Porque los desarrolladores obviamente le conviene vender aquí este vergel, porque lo compro en 3 pesos y lo vendo Yo en más ni lo 3,000. compro yo, lo vendo, yo nada más Bueno, sí. cobro cuando pasa por aquí el dinero. En cambio esos pedruscos, pues tengo que meterle maquinaria, ¿verdad? Y para que tener jardincitos, una casa sin jardín, pues no me la van a comprar, entonces tengo que invertirle más, mejor. Pues hay que pedirle a los legisladores que trabajen sobre estos puntos. Yo en particular ya tengo 2 propuestas de adiciones, ya están redactadas, justificadas. Ah, pues qué bien. Una es precisamente sobre la caracterización de los terrenos forestales, Ok. otra sobre el Fondo Forestal Mexicano, y lo de la norma, pues es nada más de pedirlo que se incorpore. Y será un buen... ¿Y se incorpora en dónde? La norma que comentaba. Entonces, la norma oficial ¿En el mexicana. código? No, en la ley forestal. Pero Sí. federal Sí. o estatal. No, La sí. federal. Tiene que ser federal. si no se corrige lo federal, No. de nada va a servir lo estatal. Ok. Sí. Y porque después va a ir el trabajo para Exacto. homologar a la Sí. federal. Entonces,
Si gustan, se las hago llegar a Sí, ustedes. sí, ¿Sí? ya la subimos. ¿A quién se la vas a dar? A cualquier legislador, el que ustedes Que no quieran. trabaje. Sí. Ya está trabajada. No, tu trabajo legislativo, a eso me refiero. Ya está redactada, No justificada. tienen que firmar leyes. Son 2 adiciones a 2 artículos. Se las hago llegar. Puede ser Pero es mejor a la comisión. a la comisión o de aquí, Es mejor a las comisiones, ¿no? desde nivel local, Pero se esa hagan- es de Porque se habla de la no sé. comisión de Es que son federales. Sí, 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 pero ahorita de Rufina está diputados ahorita en la federales. ¿Cómo se llama federal. la comisión? ¿Cómo? la de medio ambiente. Y Está Yo creo que recursos la conviene humanos. más directamente ahí, ¿no? Pues ahí ya, Sí, directamente a la comisión de, ¿cómo se llama? de medio ambiente y recursos naturales. Medio ambiente. Bueno, no conozco la otra comisión, pero sí tenemos conocidos Sí. diputados federales. Se las hago llegar y pues ojalá la hagan suya. No tengo ningún problema, simplemente que la Ya adopten sí, tú eres bien para que comprometido. mejore. Sí, pero pues, ya ves que luego hay reuniones ahí en los. Para explicarles un poquito si contamos contigo. Sí, con todo gusto. Nada más le cambia el niño, porque eso no me gustó. No, sabes que generalmente traemos tinta. No te creas.